párrafo. Está compuesto por un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o que sin tenerlas se enuncian juntas. Es un componente del texto que en su aspecto externo comienza con una mayúscula y termina en un punto y aparte. Un párrafo está formado por una o varias oraciones con estas características. Oración principal. El párrafo está constituido por una oración principal que puede ser distinguida fácilmente, ya que enuncia la parte esencial de la cual dependen los demás. Oraciones secundarias. Pueden ser de dos tipos, de coordinación y subordinación. Son coordinadas aquellas que están unidas mediante conjunciones y poseen en sí mismo un sentido completo. Unidad y coherencia. Consiste en la referencia común de cada una de sus partes, es decir, que la oración principal como la secundaria se refieren a un solo hecho. La coherencia es la organización apropiada de las oraciones de tal forma que el contenido del párrafo sea lógico, claro y se entienda. Tipos de párrafo. Existe el narrativo, llamado también cronológico. Está formado por una secuencia de afirmaciones que no requieren garantía o demostración de sus habilidades. Este es típico de una noticia, una crónica o un cuento en el que se exponga hechos en orden cronológico. Descriptivos. Se presenta a través de las palabras la capacidad sensomotora de un ser humano. Un párrafo descriptivo potencia el uso de la palabra y presenta una imagen sensorial ante los lectores receptores. Argumentativos. Tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La final del autor puede ser probando o demostrando una idea o tesis. Expositivos. Sirve para explicar o desarrollar más ampliamente el tema que se está presentando. Estos suelen ser más extensos y abundantes, dependiendo de la complejidad del tema o del concepto que se esté explicando. Relativos. Las ideas se presentan de manera relativa. Por lo tanto, la interpretación de dicho párrafo argumentativo es utilizado frecuentemente en los ensayos científicos, puesto que en la naturaleza de dichos trabajos se presta para generar controversia y generación. Comparación o contraste. Consiste en comparar objetos o ideas con el propósito de diferenciar o decir sus semejanzas. Algunas expresiones de este párrafo son con respecto a o a diferencia de. Enumeración. Se enumeran situaciones de manera que vamos de los más importantes a lo menos importante. Dialogado. Un texto dialogado es una conversación entre un hablante y un oyente que van alternando estos papeles. Es importante mencionar que muchas veces los textos utilizan varios tipos de párrafo, es decir, que por ejemplo un artículo en el periódico puede ser descriptivo, expositivo y narrativo al mismo tiempo. Mecanismo de coherencia. El mecanismo de coherencia se representa en varias formas. Un ejemplo sería este. En la junta de maestros, el director del plantel expone lo siguiente. En razón de que los estudiantes de segundo grado han logrado obtener buenas calificaciones y su conducta ha sido intachable, propongo ofrecer una cena en reconocimiento para ellos. Esta cena será el próximo 15 de agosto en el edificio de eventos especiales y se invitará a las más altas autoridades del plantel para que puedan participar con los alumnos. En el discurso anterior se expone una causa, la cual es posible detectar a partir de la frase en razón que. La causa es el comportamiento del estudiante de segundo grado. Si se tiene una causa, espera que exista un efecto en texto. El efecto o consecuencia en sí de buen comportamiento es la cena de reconocimiento que se realiza para ello.
Denotación. En realidad todo signo tiene una dimensión denotativa que se completa con su dimensión connotativa. Ambas dimensiones son partes de un continuo cuando se va hacia la parte notativa, describiendo un objeto o una situación. Los siguientes son los más significativos. No pueden ser fácilmente compartidos por muchas personas dentro de un contexto amplio universal, es lo que se pretende adjetivo. Tema, connotación. Se caracteriza habitualmente por tener lenguaje literario y especial, el lenguaje del más personal de todos los géneros literarios, la poesía lírica. El poeta emplea palabras con sentidos adjunmentales, adquiridos así por ejemplo Federico García Lorca suele asociar la denotación del sustantivo mental con la contaminación personal de muerte. El segundo tipo de significado se suele contraponer el denotativo y denomina connotación o disminuyendo o significado connotativo. En resumen, las macroreglas. Las macroreglas se clasifican en 4. Primer macroregla es suprimir, que toda aquella información de poca importancia y no esencial puede ser omitida. 2. Seleccionar. También se omite cierta cantidad de información, pero aquí la relación entre series de proporciones se da más claramente. 3. Es generalizar. También emite informaciones esenciales, pero lo lleva a cabo sustituyendo una proposición por otra nueva. 3. Es constituir. La información se ve sustituida por una nueva y no es omitida ni seleccionada. El texto puede mencionar una serie de aspectos de manera que juntos pueden formar un concepto general y global. Sinóptico es un esquema que muestra las estructuras global del tema, teoría o ideas estudiadas, así como sus múltiples elementos, detalles, contrastes y relaciones. Es una forma de expresar y organizar ideas, conceptos o textos de forma visual. Se debe identificar los subtemas que conforman nuestros temas de estudios. Identificar cuadro sinóptico. Inicia con la revisión general del tema, lo que permitirá identificar cuáles son las ideas principales, ideas secundarias y los datos relevantes. En esta fase es importante realizar un buen análisis y clasificación de las ideas. El siguiente paso es crear la estructura del cuadro sinóptico. Conceptual. Es una técnica usada para la presentación gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es una red de conceptos. En la red los modos representan los conceptos y los enlaces se relacionan entre los conceptos. Aprendizaje. Cuando se realiza un mapa conceptual, se obligan al estudiante a relacionarse, a jugar con los conceptos, a que se emplean con el contenido. Elementos de los mapas. Los más llamativos de esta herramienta a primera vista es que se trata de un gráfico, un entramado de líneas que confluyen en una serie de puntos. En los mapas conceptuales, los puntos de influencia se reservan para los métodos conceptuales. Son las células que permiten utilizar energía solar para transmitir agua y sal, elementos que liberan oxígeno de medio. Así aparecieron las primeras llamadas productos de primeros hace unos millones de años.